Amigas y amigos, sean bienvenidos a una nueva entrevista exclusiva. Una nueva figura del fútbol y del mundo del deporte estará hablando aquí en Radio Fuera de Juego. Hoy, en esta oportunidad, estaremos conociendo un poco más de la vida, de la obra y del lado B de Cecilia del Pupo, que es la nutricionista del plantel oficial de Rosario Central, y está con nosotros. ¿Cómo le va, Cecilia? Muchas gracias. Un gusto, un honor poder tenerla con nosotros aquí en Radio Fuera de Juego. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Un gusto enorme saludarlo. Para nosotros, de verdad, un gusto, una satisfacción enorme poder estar conversando con usted y, como le decía ahí off the record, conocer un poco más de Cecilia, la persona, no de la Cecilia estricta nutricionista, o no. Vamos a estar ahí conversando justamente sobre ello, y algo que nos puso a todos el mundo de cabeza fue justamente la situación de la pandemia y cómo es para una nutricionista de un plantel profesional tener a los muchachos ahí a tope, y cómo es también en lo personal ejercer en este medio de pandemia que ahora está bien un poco calmando las cosas, pero en sus inicios. ¿Y ahora cómo fue? Bueno, la verdad es que es todo un desafío, es aprender una nueva forma de trabajar, en donde uno tiene que hacer algún cierto trabajo a distancia, porque bueno, estuvimos mucho tiempo en lo que fue confinamiento aquí en Argentina. Entonces, bueno, trabajamos en una alimentación individualizada en cada jugador, y el seguimiento era a través de comunicación con ellos respecto a cómo estaban en su peso. Yo les pedía que se pesaran en su casa, que me mandaran fotos de lo que estaban comiendo, si se podían ajustar al plan nutricional del 1 al 10, cuánto lo estaban cumpliendo. La verdad es que llegó un momento en donde también se hacía muy difícil trabajar a distancia, porque el tema de la comunicación, muchas veces los horarios, un jugador de fútbol suele tener horarios distintos a uno. Muchas veces eran las 11 de la noche y me encontraba comunicándome con alguno de ellos porque era el horario en el que estaban con el celular. Entonces, bueno, la verdad que fue un cambio importante para todos. Por suerte luego se comenzó a trabajar ya de forma presencial, y bueno, pudimos ocuparnos de acomodar un poco esa composición corporal. Claro que sí. Y justamente en los tiempos de ahora, si bien sigue con el COVID, el balón sigue rodando, y para ello los jugadores tienen que estar en perfecto estado. Vemos a Rosario Central, que es una máquina no solamente en los números, sino también, por ejemplo, en competiciones internacionales, y para eso el trabajo de los nutricionistas es algo fundamental. ¿Cómo se siente usted con esa responsabilidad? Exactamente. Hoy la demanda del fútbol profesional, en lo que es la actualidad, es muy alta en este ámbito de la nutrición. Es importante que el jugador de fútbol tenga una adecuada composición corporal, y esto también va en función de su puesto. No es lo mismo la composición corporal que tiene un defensor que la que tiene un delantero, que la que tiene un arquero, ¿sí? Entonces es fundamental trabajar en mejorar esa composición corporal. Hoy en el fútbol se exige que los deportistas sean bien magros, el componente muscular es alto en comparación al fútbol de otra época. Entonces, hoy la verdad es que no podemos regalar nada. El fútbol es sumamente competitivo, no solo con otros equipos, sino que un jugador compite por su posición, es decir, compite por los minutos en cancha. Y ahí es donde la nutrición hace un papel fundamental, no solo en la composición corporal, sino en recuperar a ese jugador. Nosotros hoy estamos jugando cada 3 días, entonces es fundamental que el jugador de fútbol obtenga todos los nutrientes indispensables a la hora de recuperar ese músculo. Y además las demandas energéticas, y sobre todo lo que sea el glucógeno muscular, que va a ser fundamental y determinante en la recuperación a nivel físico.
Claro que sí, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En este caso, el estar representando a la Argentina en torneos internacionales también es bastante complejo en la logística y todo lo que usted justamente mencionaba. Entonces, a ese gran poder es una gran responsabilidad. ¿Cómo Cecilia en este caso dijo, voy a ser nutricionista? ¿En qué momento de su vida? ¿Cómo llegó a tomar esa decisión? ¿Y cómo llegó también a meterse en el ámbito deportivo? Bien, bueno, yo siempre fui una amante de los deportes, toda la vida. He hecho muchísimo deporte siempre y me vinculé al ciclismo a un nivel de alto rendimiento. Y bueno, y siempre me interesó el tema de esto de cómo prepararse para el alto rendimiento, qué comer, qué no comer, cuánto, qué cantidad. Lo mismo, siempre me interesó mucho el tema de la suplementación deportiva, qué era verdad de todo eso que uno ve y escucha que consumen los deportistas. Entonces, bueno, a raíz de eso también tengo una marca de suplementos deportivos que yo misma formulo y estoy mucho en ese tema, haciendo siempre hincapié en eso. Y bueno, fue, digamos, mi interés de toda la vida. Y en un momento que estaba dando clases, allí por el 2013, surge la posibilidad de trabajar en Rosario Central, 2014, 2015 más o menos. Y bueno, así fue como abrí la puerta para el lado del fútbol, aunque siempre trabajé y sigo trabajando en otros deportes, sobre todo lo que son los deportes cíclicos, como ciclismo, atletismo, triatlón, que es un poco mi pasión, ¿no? La parte mía, digamos, va más por ese lado, pero bueno, abrí también la puerta para el lado del fútbol. Claro que sí, el lado del fútbol que justamente se inició con las categorías formativas, con inferiores, con juveniles. Y sobre eso, ¿cuál es la diferencia entre trabajar con series menores o formativas y trabajar con adultos? ¿Son más mañosos los adultos o acaso son más mañosos los muchachos? ¿Cómo es ese paso, esa transición? Y la verdad es que es distinto, porque siempre que uno trabaje con niños o con adolescentes, son más moldeables, como todavía están en un proceso de formación. Cuando uno viene con una recomendación, con un consejo, están más abiertos al cambio y todavía estamos a tiempo, digamos, en establecer hábitos. En cambio, un deportista ya consolidado, sobre todo cuando trabajamos con jugadores más mayores, más grandes, ya tienen determinadas costumbres y determinados hábitos instalados y cuesta mucho más modificarlos. Por ejemplo, el gran consumo de mate que nosotros hacemos aquí en Argentina. Los jugadores están tomando mate hasta el minuto que entran en la cancha. Y es una costumbre aprendida de muchos años. En cambio, cuando un juvenil uno le recomienda, mirá, no tomes mate por esto, esto y esto, lo hace, directamente lo quita o cree que va a repercutir mucho en su rendimiento y está más abierto a ese cambio, por ejemplo. No, entonces menos mal le cambiamos el nombre a la sección, porque esta sección se iba a llamar Mateando con el Profe, o unos mates con el profe, así que ahí está, mejor aún, ya con esto está cierto el cambio de nombre que tuvimos al final con la sección, muy acertado por lo demás entonces. Hablábamos sobre la importancia justamente que tienen ustedes en el staff técnico de un plantel profesional y justamente a su medida, a su observación, ¿cree que se le ha dado la importancia que tiene o estamos aún al debe como sociedad, como medio de comunicación? Porque antes tanto la nutrición, la psicología deportiva no era como es ahora y debió ser así siempre. Bien, yo creo que la nutrición, tanto como otras áreas, por ejemplo, hoy la neurociencia, que está en constante evolución, la psicología, creo que son áreas que están en constante desarrollo y que ya hace unos cuantos años se ha comenzado, hay ya estudios e investigaciones que afirman la importancia, en el caso de la nutrición, de lo que es esta disciplina en el rendimiento y en la recuperación, sobre todo, de un futbolista. Creo que el ámbito del fútbol es tan competitivo que no se puede dejar nada librado al azar. Y en la nutrición se encuentra justamente un área en donde si uno ajusta composición corporal,
optimiza, más que nada, porque podemos tener un jugador que está bien, está en un valor aceptable, pero podemos tener un jugador que está en valores óptimos. Y en el fútbol profesional se intenta llegar a la excelencia. Entonces, creo que si uno puede ir sumando cosas, sea la nutrición, sea la psicología, sea la neurociencia, creo que es ya estar buscando otro nivel, es estar buscando destacarse. Claro que sí, claro que sí. Y justamente para ello hay todo un trabajo detrás. Y para la gente que no lo conoce, para nosotros también que queremos conocer y ser parte, ¿cómo es el trabajo en este caso de Cecilia antes de un compromiso de Rosario Central? Bueno, ahí tal como mencionaste, hay un gran trabajo detrás de escena, ¿no? No solo mío, Claro, sino de todas las áreas, del área de la kinesiología, del área de video, del área bueno, en la parte mía, todo el área de cocina, de servicio de alimentación. La verdad es que es un trabajo enorme. Yo por mi parte suelo concentrar al ritmo del plantel, así que cuando ellos concentran, yo también. Todo lo que ellos consumen, yo soy la que decido qué es lo que consumen, cómo lo consumen. Soy la que está ahí detenidamente respecto a cuál es su suplementación de manera individual, qué es lo que toma cada jugador. Uno trata de armar toda una logística alrededor de un viaje. Por ejemplo, depende a qué hora sale el avión, uno sabe qué comidas tiene que contratar, si las va a llevar desde Rosario, si va a comer sobre el avión. Cuando llega a destino tiene que dejar todo armado para saber en qué horario vamos a estar arribando al hotel. Si vamos a necesitar algo extra, ya lo tengo que llevar todo preparado desde acá. Por eso muchas veces estoy cargada con elementos, con cajas donde llevo provisiones para cubrir determinados viajes, frutas, el entretiempo de partidos, toda demora que pueda surgir o cualquier inconveniente que uno intenta prevenir. Por eso siempre tiene que estar bien armado, bien preparado, ¿no? Pero la verdad es que el trabajo es muy grande, no solo del área mía, sino de todos mis compañeros. Es mucha la gente que está detrás de un plantel de fútbol. Siempre digo que es ese entrenamiento invisible, ¿no? En el que todos estamos preparados para que la jornada se lleve a cabo en perfectas condiciones, desde la utilería hasta la gente del servicio de alimentación. La verdad es que es muchísimo el trabajo, y cuando se juega doble partido, es decir, mitad de semana y fin de semana, ese trabajo se duplica. Y siempre digo esto, uno le cuesta mucho o tiene muy poco tiempo para disfrutar un triunfo o para estar mal por una derrota, porque de un partido al otro ya tenés que tener todo armado, ya que todo lo que sea contratación de hoteles, menúes, tiene que estar con anticipación. Así que toda la logística, apenas llegas de un partido, al día siguiente ya estás armando la próxima. Claro, justamente por eso, y todo lo que usted nos explicó, para nosotros tener en conocimiento, la gente también a través de las plataformas digitales de Radio Fuera de Juego, ¿qué fue hasta ahora lo más difícil, o qué es por lo general lo más difícil de su profesión? Lo más difícil, a ver, déjame pensar, lo más difícil. Yo creo que lo más difícil es adecuarse a los cambios del fútbol en nuestro país, ¿no? O sea, ese desorden propio de que hoy uno sabe una fecha próxima de 7 días, pero que muchas veces hay distintos cambios, distintas cuestiones que uno sobre la marcha tiene que resolver. Por ejemplo, que un partido se corra de día o que se adelante o un horario. Entonces uno tiene que tener distintos planes ahí en la manga, para distintas cartas, ¿no? Para implementar en función de la incertidumbre de nuestro fútbol. Creo que es como lidiar con el desorden. Bastante a raíz de que son cosas que se escapan de uno, por decirlo de alguna forma. En este caso, exactamente. Sí. Puede tener un plan A, un plan B, un plan C, pero... Exacto. Es como uno se amolda a eso.
Para darte un ejemplo, cuando nosotros estábamos jugando la Sudamericana y perdimos la localía, en vez de jugar en Rosario teníamos que jugar en Buenos Aires. Entonces ahí es implementar todo rápido porque no hay nada de tiempo y uno tiene que tener todo armado, todo lo que es la logística, los insumos que vas a necesitar para el viaje, lo que le vas a dar de comer allá. Creo que por ahí es hacer eso de manera rápida. No es que sea lo más difícil, tal vez es lo más estresante, el ritmo del fútbol. Claro que sí, claro que sí. Y justamente hablando ya de la nutrición, pero de Cecilia como maestra, como la profe Cecilia, ¿cuál es el rol de la profe Cecilia enseñando o dictando justamente cursos sobre nutrición deportiva o sobre nutrición? ¿Cómo es Cecilia del Pupo como profesora? Bien, y bueno, mira, yo di clases allá por el 2013, 2014. Tuve la oportunidad de ser docente en la escuela en la que yo terminé, en el secundario de mi pueblo. Yo soy del interior, no soy de aquí de Rosario. Soy de un pequeño pueblo que está a 30 kilómetros de la ciudad de Pergamino, un pueblo muy chiquito. Y bueno, tuve la oportunidad de incursionar allí con la docencia. La verdad es que me gustó muchísimo, sobre todo estar en contacto con adolescentes, percibir su mundo, entender o tratar de acercarse a su pensamiento, ¿no? A lo que es el adolescente de hoy. Di algunos años clase, luego comencé en Central, ya después me dediqué a la parte académica, dictando cursos, posgrados. Di uno para Chile con la gente de, no me acuerdo, ahora no me viene al nombre, no me viene a la mente, pero di uno para el fútbol de allá, que fue una preparación nutricional, en realidad, un asesoramiento nutricional para el fútbol profesional, así que fue muy interesante. Pero bueno, luego me dediqué a todo lo que fue la formación en lo deportivo, congresos, simposios, que es más la parte que a mí me gusta, todo lo que sea formación en deporte. Así que bueno, siempre que el fútbol me deja con el tema de los tiempos, trato de... Capacitaciones. ¿Cómo? Ahí está. KINUP para capacitación. Así es, ahí está. No me acordaba el nombre. Ese lo dimos, bueno, justamente creo que en la pandemia, el año pasado. Que bueno, ahí accedí a poderlo hacer porque en otro momento del año, cuando estamos con competencias, es difícil comprometerse porque por ahí no podés cumplir con las clases, con la carga horaria, con el material que hay que subir. Y bueno, antes de no poder cumplir, a veces hay que saber decir no. Claro que sí, justamente para ser 100% profesional, como se ve y se nota y se sabe justamente que es usted. Y también, como hicimos las tareas consultando eso, también sabemos que su otra pasión es justamente el ciclismo. Cuéntenos un poco de ello, por favor. Así es, así es. La verdad es que bueno, allá por el 2015, cuando también trabajé en el plantel profesional, en este caso teníamos de técnico a Chacho Coudet, decidí abandonar lo que fue la primera división para hacer esto que tanto me apasionó siempre, que fue el ciclismo de montaña. Así que lo hice a un nivel competitivo varios años. Allí fue donde hice los máximos contactos a nivel profesional con la parte del deporte de resistencia. Di congresos, charlas a lo largo de mi país. Viajé con este tema también, siempre como deportista, pero bueno, ya nutricionista también, ¿no? Así fue como surgió mi interés también en la parte de suplementación deportiva, abocada a los deportes de resistencia. Y bueno, y la verdad es que ahí fue también en esos años donde me quedé trabajando en inferiores, luego del periodo de Coudet, porque no quería, en concentraciones uno tiene que viajar todos los fines de semana y no tenés fin de semana libre. Nosotros en el fútbol trabajamos precisamente el fin de semana. Así que en el ciclismo se compite precisamente los días domingo. Y bueno, y ahí fue cuando decidí bajarme del fútbol profesional en aquel momento y quedarme trabajando en las inferiores. En inferiores teníamos 11 categorías que yo las manejaba, pero bueno, en inferiores se trabajaba entre semana y el fin de semana yo coordinaba lo que era la alimentación en los viajes sin estar presente.
así que eso me permitió competir y viajar muchísimo. Y bueno, ya llegando a los 30, ya estaba abajo de la bici, ya no estaba compitiendo a ese nivel, ya estaba un poco cansada, ya dedicada a otras cosas, y bueno, ahí vuelve a surgir la oportunidad de trabajar en primera división, de la mano en ese entonces del plantel de Coca. Y bueno, y ahí fue como volví a la primera división, pero bueno, siento que por un lado cumplí con lo que quise hacer en aquel momento, ¿no? De hacer ciclismo a ese nivel. Y justamente darle rienda suelta a esa pasión que sientes justamente por el ciclismo. Qué gran historia y qué gran profesional, Cecilia, que está acompañándonos aquí en Radio Fuera de Juego, y que conocimos un poco a la profesional. Ahora, con el ping-pong, vamos a conocer a la persona. Qué bueno. Vamos ahora con este lado B, ya conocimos a la profesional, vamos a conocer a la persona. ¿Cuál es la comida preferida de Cecilia? A ver, asado. Muy bien. ¿Cuál es el momento más feliz de su vida? Creo que cuando clasifiqué en el Río Pinto, que es una carrera la más importante de Sudamérica. Justamente lo que hablábamos de la pasión. ¿Y cómo le gustaría a Cecilia ser recordada? Creo que por haberlo dejado todo en lo que precisamente me apasiona, y bueno, a nivel profesional, porque también el trabajo es lo que uno elige. Claro que sí. La nutrición en una palabra. O en un concepto, o en varios. Ay, me mataste con esa, ¿eh? Creo que podría ser orden, disciplina y constancia. 3 palabras. Ahí está, claro que sí, es un buen concepto justamente. Y sabemos que es muy poco en realidad el tiempo libre por todo lo que nos exponía. Y en esos pequeños tiempos libres, ¿qué le gusta hacer? Me gusta entrenar mucho. Hoy, bueno, no lo que es ciclismo, pero sí gimnasio, lo que se pueda. Me gusta estar con seres queridos, con mi abuela, que es una de las personas más maravillosas que me queda en este mundo. Qué genial. ¿Y película favorita o serie favorita? Serie favorita, me gustó muchísimo Vis a Vis. Bien. ¿Y música favorita? ¿Cuál es la playlist de Cecilia? ¿Cuáles ahí las canciones más sonadas en ese celular o en esa casa? Todo lo que sea... Mira, ahí te voy a comentar algo. Me he adaptado mucho a la música del plantel de fútbol, ya que viajo largas horas con cumbia y reggaetón. Así que digamos que esa es la música. Ya es parte de eso, se va mimetizando justamente el ambiente musical en este caso. Así es. ¿Y el lugar preferido para vacacionar? La playa, Brasil. Muy bien. Justamente, ¿cuál es el país en que más ha disfrutado? Puede ser, a ver... Y sí, Brasil o Uruguay. Bien. ¿Amigos que le ha dejado esta profesión? Uy, muchísimos, sobre todo muchos colegas, mucha buena gente, mucha gente con la que uno puede conversar sobre temas de nutrición y temas personales. La verdad que creo que es una de las maravillas que tiene esta profesión, es precisamente eso. Qué genial, qué genial. Vamos con una parte que puede ser lúdica, puede ser triste, puede ser, según como usted desee. ¿Cuál es la mejor anécdota en toda su carrera? Uy, la mejor anécdota, creo que debo tener varias. Te puedo contar alguna, no sé si es la mejor, es la que me viene ahora a la mente. Creo que es cuando, uno en consultorio, sobre todo cuando atiende a deportistas, hay volúmenes de alimento que se consumen que pueden ser exagerados. Entonces, tomando un registro de alimentos a un paciente, era un nadador, él redactó pollo 1
Y cuando leo el registro le pregunto qué presa era y me dijo que no, que era un pollo. Así que creo que comía demasiado, muchacho. No me dejen evidencia, no me dejen evidencia. No, pero muy buena. Y justamente para cerrar el ping-pong, nosotros hacemos una pregunta que puede ser muy simple, pero también muy compleja a la vez. En este caso, Cecilia del Pupo es... Creo que una apasionada de lo que hago, con mucha suerte, una persona que pudo elegir de qué trabajar, que disfruta mucho lo que hace, que a veces se cansa, que a veces reniega, pero que es feliz, que es lo importante. Justamente, así como felices somos, en este caso mi persona y toda la gente que está detrás de Radio Fuera de Juego y todos los espectadores que van a poder entretenerse también, aprender también y disfrutar no solo de las anécdotas como profesional de Cecilia, sino también de ese lado B, de este pequeño ping-pong que pudimos hacer para conocer justamente a la persona detrás del profesional, a la persona detrás del personaje. Así que muchísimas gracias de verdad, Cecilia. Si le desea dar unas palabras a toda la gente de Chile y de nuestra querida Latinoamérica Unida que va a ver esta entrevista. Muchísimas gracias, profe, sobre todo porque en muchas entrevistas a uno le consultan sobre el trabajo en el fútbol, sobre cómo es este mundo, sobre jugadores, pero bueno, acá me preguntaste sobre mí, sobre lo que hay detrás y creo que eso está muy bueno, creo que es la primera vez, así que bueno, agradecerte el espacio, agradecerle a toda la gente de Chile, que los quiero mucho, siempre me gusta viajar a su país. Hace poco estuvimos jugando allá, así que bueno, nada, muchísimas gracias por el espacio y les dejo un abrazo para todos. Muchísimas gracias a nuestra querida amiga de la casa, ya en este caso de Radio Fuera de Juego, Cecilia de Pupo, que estuvo aquí en Radio Fuera de Juego hablando en nuestro estilo de fútbol y más, pero siempre al límite del offside.